ICT, Smart Money, a lo largo de todos estos últimos años han surgido varios nombres para estrategias de trading que siempre se han basado en los mismos conceptos. Todo proviene desde un mismo inicio, una mezcla del estudio de la liquidez unida con el price action. En los vídeos anteriores os hemos enseñado cómo podéis llegar a entender mucho mejor las estructuras del mercado y llegar a conocer qué es realmente lo que impulsa los precios. En el vídeo de hoy vamos a ir aún más allá dentro de estos conceptos y os enseñaremos una estrategia con la que llegaréis a ser mucho más rentables, incluso con vuestras propias operativas. Bienvenidos un día más a Juego de Traders. Y antes de comenzar, muchos de vosotros nos habéis preguntado, sobre todo aquellos que vivís en países donde tenéis el trading de futuros o el trading de criptomonedas más restringidos, por plataformas seguras donde poder operar desde vuestros países. Así que he reunido 3 de ellas, de los cuales os dejaremos en la descripción enlaces que llevan además un beneficio extra para los miembros de nuestra comunidad, sean bonos de trading gratuitos o quitaros literalmente las comisiones de trading. El primero de ellos sería Binex, el segundo Bitunix y el tercero Bluffing. Estas 3 plataformas son las mejores opciones que tenemos actualmente si queremos operar criptomonedas o directamente futuros desde países en los cuales lo han restringido, por ejemplo España o algunos países de Latinoamérica. Así que os dejaremos los enlaces en la descripción. Y ahora vámonos directamente al gráfico. Y bien, lo primero que debemos tener en cuenta a la hora de plantear una estrategia más basada en esa liquidez, en esa estructura, en el price action, es tener claro cómo se comporta realmente el precio y qué es lo que concretamente debemos buscar. Si al acabar de ver este vídeo aún os surge alguna duda, os recomiendo ver también los 3 anteriores, ya que en ellos os explicamos de una forma un poco más completa cada una de las partes en las que se componen las estructuras y los rangos. Lo primero que quiero que veáis en este ejemplo es cómo el precio llega a comportarse de manera diferente cada vez que se produce una ruptura estructural. Sea grande, sea pequeña, estas rupturas estructurales siempre van a afectar tanto a la volatilidad de esos movimientos en el presente como a interacciones futuras. Os lo explico de una manera muy sencilla. Podemos ver que justo en esta vela, después de una gran caída, y tal como os explicamos en los vídeos anteriores, donde os explicamos cómo detectar esa formación de un rango de una forma más sencilla, podíamos marcar dicho rango de esta forma. ¿Qué es lo que ocurre justo en este punto? Que ese rango se rompe del todo con esta vela. Tenemos además una especie de pullback por la parte de abajo hacia esa anterior zona de soporte que ahora, después de romperse, se vuelve resistencia y el precio se acelera. Si miráis solamente este cacho, podemos ver claramente cómo las velas son más comprimidas en esta zona, se rompe la estructura, comienza la volatilidad, volvemos a tener un nuevo rango donde el precio se comprime de nuevo y otra vez, al ser rota la estructura, comienza de nuevo una mayor volatilidad. Ya las propias velas nos están dando esa información. Pero claro, esto no es un hecho aislado. Como dice una de las reglas más importantes de Richard Wyckoff que vimos en vídeos anteriores, esto ocurre prácticamente el 100% de las veces que una estructura llega a romperse. Podemos verlo justamente aquí abajo, donde esta pequeña estructura se rompe en este punto y vemos como esa volatilidad explota marcada en estas 2 grandes velas. Lo mismo pasaría aquí. El precio vuelve a reingresar en este espacio del rango inicial y tenemos otra vela gigantesca. Pensad que estamos en temporalidad de 1 hora, es decir, que si bajamos temporalidades podemos ver este tipo de movimientos aún más claro. Volvemos a tener otro
otro pequeño rango, vuelve a ser roto y pasamos de velas completamente comprimidas a una explosión de la volatilidad. Y ahora imaginaros que extendemos todas estas zonas de ruptura, tanto esta superior como esta de aquí abajo, incluso esta del medio, que es lo que ocurre y lo que os decía al principio de esta explicación. Todas estas zonas de ruptura siempre van a ser puntos de bastante interés en las cuales el precio futuro siempre va a interactuar, sea como por ejemplo aquí de zona de soporte, de zona de toma de liquidez que podemos notar como va en ascenso, o también como zonas de resistencia, zonas de gaps que acaban siendo tomados, o de nuevo futuras zonas de ruptura, apoyo y explosión. Todo lo que ocurre aquí tiene su explicación gracias a todo lo que ocurre aquí. Por eso, a lo largo de toda mi carrera me han hecho muchas preguntas del estilo de: oye, ya que te dedicas a esto, ¿puedes decirme a dónde llegará el precio de Bitcoin, Tesla, de cualquier activo? Y yo siempre tengo la misma respuesta. Gracias a mi capacidad de análisis puedo decirte al 55-60% de probabilidad de éxito lo que va a ocurrir dentro de 3 días. Sin embargo, podría decirte tal vez con una probabilidad mucho mayor, cercana al 75-80%, lo que va a ocurrir con ese activo dentro de 6 meses. Y esto es la clave que quiero que tengáis en cuenta con esta serie de vídeos basados en estructuras. Si sabemos analizarlas de la forma correcta, tendremos una mayor probabilidad de éxito en nuestras operaciones en temporalidades más bajas. Lo que acabo de decir es un ejemplo, un concepto bastante complicado de entender para muchos, pero creo que entendéis lo que quiero decir. Aparte de que, por supuesto, siempre existe mucho más ruido en el mercado cuanta más baja sea la temporalidad en la que estás operando. Dentro del estudio de las estructuras existen varias zonas clave donde podemos operar según la temporalidad y el estilo de operativa que queramos aplicar. Por ejemplo, estaréis acostumbrados a que mucha gente os diga que normalmente lo más sencillo es operar cuando se están produciendo tendencias claras, tanto alcistas como bajistas, y que no debéis operar nunca cuando nos encontramos en una zona de rango o consolidación. Y claro, eso está bien, siempre es más sencillo seguir esas tendencias y siempre vas a tener un pequeño porcentaje extra de éxito. Y ahora, todos aquellos que ya habéis venido viendo esta serie de últimos vídeos, os pregunto, ¿es eso completamente real? ¿Por qué tanta gente evita operar en las zonas de consolidación o rangos? La respuesta es muy sencilla: la falta de conocimiento. Porque personalmente creo que si habéis visto esta serie de vídeos en nuestro canal, creo que cada vez vais a ver de una forma más sencilla que los rangos sí que se pueden operar con mucho éxito, pero que además podemos mezclar la información que nos da ese rango con también la información que nos da la estructura completa, es decir, ese cambio de tendencia o reversión y por supuesto esas rupturas estructurales donde podemos aprovechar los pullbacks y las confirmaciones que se nos dan después de que esos rangos se rompan. Supongo que ya estaréis bastante acostumbrados a que en este canal os enseñemos cómo funciona el mundo del trading de una forma un poco diferente, porque nuestro objetivo es aportaros el mayor valor posible y que vayáis un poco más allá. Dentro de las propias tendencias, tanto alcista como bajista, lo principal va a ser siempre llegar a entender que si se producen rupturas estructurales tanto al alza como a la baja, estas rupturas siempre van a ser o siempre van a formar parte de rangos que siempre de nuevo se van a mover de la misma forma. Está muy bien que siempre os enseñen este tipo de estructuras de rupturas como BOS, Break of Structure, Shock, Change of Character o de la forma que queráis, pero la realidad es que esas rupturas estructurales
siempre van a ser parte de rangos. Y de nuevo volvemos a tener la misma estructura. Subida, rango, subida, rango, subida. Una zona de consolidación que puede ser un rango, pero en este caso será una zona de distribución, con lo cual rompemos a la baja. Caemos con volatilidad extrema, rango más volatilidad, más rango, más volatilidad y así hasta el infinito. Por ejemplo, aquí, en este caso en concreto, ¿qué es lo que debemos operar cuando ya tenemos marcado un rango muy claro y además venimos de una estructura exactamente igual por arriba? Es decir, venimos de una tendencia bajista bastante clara, donde además ya estoy viendo el mismo tipo de movimiento en este punto. Pero bueno, ¿dónde deberíamos haber entrado concretamente? Nos acercamos un poco y podemos ver cómo después de esta ruptura estructural hemos tenido un pequeño pullback de vuelta con esta vela, hemos seguido cayendo, marcando estos mínimos estructurales nuevos justo por debajo del rango que podemos marcar así, esperando el movimiento futuro. Tenemos un pullback hacia la parte de abajo de ese rango, una nueva vela que justo se para y cierra por encima de esos mínimos anteriores, pero después vemos como ya en la siguiente vela la nueva ruptura nos confirma no solamente esta propia ruptura de mínimos, sino también que las probabilidades de que el precio ahora haga un movimiento de este estilo y vuelva a reingresar en el rango son prácticamente mínimas. Nuestra operación puede ser perfectamente esta, siempre buscando un ratio de 1,51 o 2 a 1 o directamente mirar hacia atrás y buscar si en esta zona hay algún punto de soporte o toma de liquidez. Pero además, dentro de este tipo de estrategias por ruptura estructural, siempre podemos añadir alguna confirmación más, y no estoy hablando de indicadores, que sí, también podemos añadir alguno, sino que basándonos solamente en el price action, como por ejemplo en esta pequeña ruptura que acaba formando una nueva zona de soporte que antes fue zona de resistencia, se nos forma un apoyo, un nuevo pullback que a su vez forma otra ruptura estructural y así sucesivamente. Pero, ¿cuál es la clave aquí? ¿Qué otra cosa nos da una información extra de que esos pullbacks a la zona de soporte después de una gran ruptura estructural son legítimas y podemos hacer nuestras operaciones más tranquilos o sabiendo que tenemos una mayor probabilidad de éxito? Esas otras confirmaciones nos las dan las velas, o al menos un tipo de velas en concreto, según si lo que buscamos son longs, como este caso, o cortos. Nos vamos a venir ahora a la típica tabla de velas de toda la vida. Olvidaros lo que siempre nos dicen, que si unas son bajistas, que si unas son alcistas. Sí, en términos genéricos eso es así, pero nosotros en este tipo de estrategia por rupturas concretamente solamente tenemos que fijarnos en una cosa. La primera de ellas, si buscamos una confirmación alcista después de una ruptura, como exactamente en este ejemplo, son estas dos velas de aquí, que bueno, comúnmente la podemos llamar vela martillo o de muchas otras formas diferentes. Como os digo siempre, eso ya es más al gusto de cada uno, porque al final todos estos nuevos términos que nos han querido vender en los últimos años son solamente marketing. Las variables siempre han sido las mismas en el mercado desde su existencia hace más de 100 años. Esto es lógico, pero aún hay mucha gente que sigue pensando que muchos de estos términos no significan realmente lo mismo. Pues bien, estas dos tipos de velas, en las cuales podemos ver en ambas que tienen un spike, una sombra que denota muchísima absorción desde esa zona de soporte que puede estar existiendo en ese momento, y que claro, ya solamente con ese hecho nos da información de que al menos tenemos presión alcista. Obviamente, si acaba con cuerpo verde, esa
esa presión alcista es mayor. Si acaba con cuerpo rojo, es menor, pero ambas nos están indicando que al menos sí existe presencia de esa presión alcista. Por lo tanto, si estamos buscando longs, estas dos velas pueden sernos de utilidad o servirnos como variables extra si se producen de esta forma concreta. Después de una ruptura, volvemos a retestear a esa zona que ahora será soporte y ahí, en este caso, justo en esta vela, ya podríamos entrar al menos hasta esos máximos anteriores, o como este mínimo es más alto ya que el mínimo anterior, no solamente deberíamos buscar este punto, sino ir a atacar los máximos o la zona de liquidez o order block anteriores. Es decir, en este caso podríamos coger el order block estructural no ajustado a esta vela, sino ya directamente por aquí, e incluso ya muchos sabréis que para tomar un order block basta con que llegue al 50% de la estructura de ese propio order block, o que simplemente tome esa liquidez, o dicho vulgarmente, que simplemente tape el 50% del rango anterior donde se ha tomado esa liquidez. Entonces, esta operación perfectamente podríamos colocarla hasta ese punto. La siguiente, ¿qué ocurre? Un poco más adelante tenemos de nuevo un pullback hacia esa zona de soporte anterior, pero los mínimos son más altos de nuevo que los dos anteriores. Este es más alto y ahora este es más alto. Estructura completamente alcista que además se confirma con esta vela con tanta absorción alcista. En este caso podemos ver cómo no ha cerrado por encima de esta línea de ruptura, con lo cual justo cuando cierra esta vela no entraríamos, a diferencia que sí lo haríamos en este de aquí, simplemente por la dirección de esa absorción. Aquí, como vemos, después de esta vela cierra por debajo, debemos esperar a la siguiente. Al detectar ya esta estructura con esta presión alcista después de rebotar en ese soporte anterior y con un mínimo bien marcado, ya con la siguiente vela que sí cierra por encima de la siguiente ruptura, y además, por supuesto, en verde y con bastante cuerpo, podemos entrar perfectamente en nuestra siguiente operación. Por supuesto, la primera es la que tiene un menor riesgo porque aún no se había tomado ese order block. Pero ¿qué pasa? ¿Qué podemos detectar? Que aquí, en esta zona de aquí, ha quedado una especie de gap que esa liquidez tiene que volver a tomar, y bastante pronto, según nos está contando la estructura. Así que al no ser roto este soporte ni estos mínimos de aquí, la operación es bastante legítima y de nuevo podríamos ir perfectamente a tomar ese gap al completo o simplemente quedarnos un poco para la mitad. Eso ya también según vuestra aversión al riesgo. En este caso, como veis, si tapáramos el gap completo, justo al hacerlo hay una pequeña corrección a ese order block anterior y sigue el precio subiendo, confirmando ya ese cambio de tendencia estructural que vimos antes en esa temporalidad horaria, pero dándonos la oportunidad de operar simplemente con esos conocimientos estructurales en temporalidades más bajas y sacarle un beneficio al mercado prácticamente todos los días. Incluso podéis simplemente esperar a que las estructuras cuadren con vuestros conocimientos y ahí actuar de esta forma. Y por otra parte, si tuviéramos un rango y una ruptura por la parte baja y tuviéramos que buscar shorts, ¿qué tipo de velas nos darían una confirmación extra para suponer que esa ruptura es legítima y que la tendencia seguirá siendo bajista, incluso antes de romper estructuras más importantes como esta de aquí y simplemente teniendo la información de rupturas más pequeñas antes de hacer el pullback al rango? Pues bien, yo creo que ya nos queda bastante claro cuáles son ese estilo de velas. En este caso, buscando shorts, deberemos buscar sobre todo estos dos tipos que nos indican mucha presión bajista en esas mechas y con un cierre de cuerpo completamente bajista o casi completamente bajista, y también nos servirían con
un poco menos de calidad de ese setup las que tengan esa presión bajista, aunque el cuerpo cierre en positivo. Por supuesto, aunque sea así, combinando esa información, esa variable con las que ya tenemos después de que el precio rompiera esa estructura, apoyarían mucho más nuestra operación en short. En este caso, tenemos un poquito mezcla de esta y de esta, ya que el cuerpo prácticamente cierra completo en negativo. Colocaríamos ahí nuestra operación, stop loss, por supuesto, por encima de esa parte baja del rango que ahora actuará como resistencia, y podremos buscar el ratio operacional a nuestro gusto. Como siempre os digo, buscando zonas de soporte anteriores o grandes zonas de interés. En este caso, como veis, el precio sigue cayendo y con un riesgo mínimo hemos conseguido un ratio operacional de prácticamente 12. Por supuesto, al detectar zonas como esta de aquí, donde las propias velas nos dan la información de que ahí ya se ha acabado la volatilidad y se ha formado un rango, no tendríamos por qué arriesgarnos más. Al detectar esto, cerramos ahí nuestra operación y recogemos beneficios. Toda esta información nos la están dando las velas, que para mí, personalmente, para todos aquellos que operéis con este estilo de estudiar estructuras y con price action, son una de las partes clave de este tipo de análisis. Espero que os haya gustado este nuevo capítulo de la serie de vídeos que empezamos hablando y enseñándoos un poco más a fondo los secretos del análisis por estructuras y de cómo llegar a entender cómo se mueven los precios. No os olvidéis de que en la descripción os dejaremos el enlace a la web de nuestra comunidad privada, donde podréis acceder a los mejores indicadores institucionales del mercado que son capaces de identificar mínimos y máximos gracias a la inteligencia artificial y que podréis utilizar en todo tipo de activos y mejorar mucho vuestra rentabilidad, sea en criptomonedas, acciones, forex o lo que queráis. Y claro, por supuesto, con todos los tutoriales paso a paso de cómo utilizarlos según vuestro estilo de trading y acompañados por los ya más de 500 miembros de la comunidad de Algo Traders. Si aún no los has probado, échales un ojo porque a mucha gente directamente les ha cambiado la vida. El trading algorítmico es perfecto para todos aquellos que queráis aprovecharos de una forma más matemática y automática del mercado. Como siempre os digo, muchas gracias por vernos un día más, dejadnos un like si os gusta nuestro trabajo y nos vemos en el próximo vídeo de Juego de Traders.